Hola, ¿qué tal? Seas bienvenido al nuevo video de la serie XNet Labs. En este video vamos a presentar el protocolo BGP a un nivel básico e intermedio, en el cual estaremos analizando el siguiente temario y la topología mostrada ahora. Esta topología va a tener 4 sistemas autónomos que van a estar representando ISPs diferentes, y vamos a tener un sistema autónomo que va a estar actuando como el nivel Enterprise, aquel que va a estar siendo como un tipo data center y no va a estar encargado de difundir segmentos de red. Aquí cabe mencionar que BGP conoce los segmentos de red como prefijos. Parte de los sistemas autónomos los conocen ustedes muy bien. Son entidades o son compañías que representan diferente propagación de prefijos. Aquí tenemos los más conocidos al día 26 de octubre del 2015, que más que mejor conocidos, los que más propagan prefijos según esta página de internet. Dentro de los que podemos mencionar el Spring, Hewlett Packard, Level 3, Verizon, AT&T, China Telecom. Los sistemas autónomos son asignados por parte de la IANA. La IANA asigna sistemas autónomos a las empresas o a los ISPs que lo requieran. A su vez también comparte las direcciones IPv4 que a la fecha de hoy, al día de hoy, ya se terminaron, y proporciona y organiza las direcciones IPv6 en sus diferentes áreas, que son el ARIN para la Norteamérica, LACNIC, la parte de Europa, la parte de Asia y la parte de África. Cabe mencionar que hay demasiados sistemas autónomos. Hay desde el 1 hasta el 64.491. Los otros son privados y reservados. Entonces imagínate tantos sistemas autónomos interconectados. Si pudiéramos hacer una representación de una topología, veríamos una topología de esta manera, con demasiadas conexiones, interconexiones, que prácticamente eso es lo que comunica BGP. BGP comparte sistemas autónomos, en el cual va a estar compartiendo prefijos, y los prefijos son todas las direcciones IPv4 o IPv6 que son ruteables en el internet. Es una topología inmensa, demasiados nodos están conectados entre sí. ¿Qué hay que saber de BGP? Bueno, pues el tipo que utiliza es un path vector. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos, por ejemplo, que la métrica que está utilizando OSPF, es un Interior Gateway Protocol. ¿Qué es eso? Que solamente lo comparte en el propio sistema autónomo, jamás sale al internet. La métrica de OSPF es el ancho de banda de referencia sobre el ancho de banda de la interfaz. Normalmente el ancho de banda de la interfaz son el ancho de banda de referencia son 100 megas. Este se puede modificar según la interfaz, que se lo haces de manera manual. En IGRP utiliza para completar más OSPF, más allá de utilizar el número de saltos, utiliza el ancho de banda. No importa cuántos saltos dé, va a seleccionar el camino según el menor ancho de banda, que es un path selector. Y en este caso IGRP utiliza 4 valores para sacar su métrica. Utiliza el ancho de banda, utiliza lo que es el tiempo de retardo, utiliza el reliability y utiliza la carga. Curiosamente, IGRP en su fórmula solamente considera el ancho de banda, el tiempo de retardo y utiliza los valores K. Pero esa es la manera en que IGRP saca su métrica. Utiliza también un sistema híbrido en el que también considera los saltos, y bueno, su fórmula es un poco más complicada porque divide el ancho de banda de referencia sobre el ancho de banda de la interfaz, menos la sumatoria de todos los tiempos de retardo, entre otros, y lo multiplica por 256, esto sin considerar que hay valores K. BGP vamos a ver que tiene ciertos atributos. Estos atributos están caracterizados por el path vector, y bueno, ahorita lo vamos a profundizar. BGP, la distancia administrativa es 20, IGP es 200, está establecido en el estándar RFC 4721, utiliza el puerto 179, utiliza una autenticación MD5. Su comunicación, a diferencia de OSPF o de IGRP, es única,
porque estos dos que me acabo de mencionar lo utilizan a través de un multicast. Y bueno, valores o definiciones del sistema autónomo, external BGP, el internal IBGP, la sincronización requerida para comunicación entre IGPs y los prefijos. Los prefijos son rutas, como lo había mencionado previamente. Y bueno, ahí tenemos unas salidas de los comandos que los puedes ver a detalle poniéndole pausa. Estos son los atributos que mencionaba. BGP utiliza un path selection. Este path selection viene siendo como su equivalente a la métrica. Por ejemplo, si utilizamos RIP, su métrica, su selección de métrica o su selección de la ruta es a través de los saltos más cortos. OSPF utiliza el ancho de banda más alto para que se pueda hacer la comunicación más rápida. EIGRP también utiliza el ancho de banda más rápido y una combinación de saltos. Por ahí EIGRP maneja algo más complejo, pero BGP utiliza los atributos en el siguiente orden. Utiliza el peso. Si el peso está configurado en una interfaz, esa la va a seleccionar. Primeramente selecciona el peso, después el local preference y la self originated. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un comando en específico que está indicando cómo alcanzar un segmento de red, le va a hacer caso, independientemente de dónde fue originado, del MED, si lo alcanza de forma externa, si tiene un costo menor del IGP o del EBGP o del router ID. Lo primero que considera es el weight. Después considera ¿qué es el weight? Es un peso justamente para que se le da a una conexión con un neighbor, sea interior gateway, sea un IBGP o un EBGP, lo va a considerar como el peso. El local preference, a diferencia del weight, ya que el weight solamente es el valor local en un router, y el local preference lo distribuye entre todos los routers del mismo sistema autónomo. Estos dos los vamos a configurar de la misma manera que el ACP path y el MED en la parte final de este video o del segundo video, dependiendo qué tanto se haga. Local preference se distribuye, si tú lo configuras en un router de un sistema autónomo, lo distribuye en todos, a diferencia de que lo configuras en weight. Si tú lo configuras en un router y tienes varios routers en otro sistema autónomo, ese nada más se queda de forma local. Cabe mencionar que el weight es una propiedad de Cisco. El self-originated, ¿qué quiere decir? Que si la ruta, mejor dicho, el prefijo lo tiene el router local, pues se va a quedar ahí mismo, ¿no? ¿Para qué lo va a mandar si lo tiene de forma local? Después, si no lo tiene de forma local, va a hacer caso al mínimo de saltos de sistemas autónomos. El mínimo de saltos de sistemas autónomos es aquel que va a seleccionarse. Después, si están de la misma manera los mismos saltos, va a seleccionar el protocolo IGP. Es decir, supongamos que en la gráfica, ¿no? Tiene, para poder alcanzar el sistema autónomo 700, tiene un salto para acá, otro salto para acá, para acá, para acá, router 1, router 3 y router 7. Si el switch 1 quiere alcanzar un segmento del sistema autónomo 700, los saltos serían 500, 700 y llega al interior. Por el router 1, router 3 sería el sistema autónomo 300, 700 y el interior. Serían los mismos saltos de sistema autónomo. Entonces lo que aquí haría sería seleccionar qué métrica del IGP es la más corta. Si su IGP le determina que para alcanzar el segmento de red es más rápido por acá, o ya sea por acá, consideremos que por ejemplo aquí puede haber 10 GB y aquí puede haber 1 GB, 10 GB, etc. Va a seleccionar la prioridad de ese IGP. Después va a seleccionar el MED. Si el MED, como lo vamos a ver, es un Multiple Exit Distribute, que es tienes más de 2 conexiones a un mismo sistema autónomo y vas a poder jugar con la métrica. Esa modificación es como un valor directo de la interfaz. Después considera el exterior. Si todo esto aquí es lo mismo, va a considerar que sea una ruta externa. Después considera el costo del IGP. Esto es como que muy a la par de la parte de origin, external y el IGP.
y después consideraría, si todo del 1 al 8 están empatados, consideraría cuál es la conexión más vieja del Exterior Border Gateway Protocol, y si lo empata, consideraría el Router ID. El más bajo es el que ganaría. Obviamente aquí son los niveles. Y bueno, cabe mencionar que estos mismos path selection son considerados como atributos. Los well known y los mandatorios, es decir, los bien conocidos y los mandatorios, cuando comparten una ruta deben de decir en dónde fueron originados, cuál es su salto o cuál ha sido su salto de sistemas autónomos y quién es su next hub. A diferencia, también lo vamos a ver en la línea de comandos, si él quiere llegar al sistema autónomo 900, sabemos que en el IGP su siguiente salto sería el siguiente salto interior, por ejemplo aquí la .2, la .9 o la .15. Lo vamos a ver que el switch 1, su siguiente salto no va a ser el siguiente salto de los routers internos, sino más bien su siguiente salto va a ser el siguiente salto del siguiente router del sistema autónomo externo. En este caso sería o el punto 4 o el punto 3. No hay forma de que el siguiente salto sean las rutas. Y cabe mencionar que para poderse conectar a esto, él no forzosamente, no necesariamente lo debe de conocer por BGP, sino lo debe de destruir a través de EIGRP o con un comando que es específico para decir que router 2, cuando quieren alcanzar todo lo que él le está anunciando router 4, router 2, él sea el propio next hub a dar. Después los bien conocidos y que son discretos, es decir que se propagan y que la propagación es opcional, es el local preference. El local preference, como lo habíamos visto, es la prioridad para alcanzar una ruta a lo largo que se propaga de esa prioridad en todos los routers del mismo sistema autónomo. Y el Atomic Aggregate incluye sistemas autónomos que han sido dropeados a lo largo de una agregación de ruta. Después tenemos algo que son opcionales, tanto los transitive opcionales como los no transitive son atributos, bueno, todo es atributo. El aggregator es una sumarización del ID y del sistema autónomo. La comunidad son route tags, prácticamente por ahí se configura con el route map para que puedas utilizar el tag. Esta ya parte es algo ya más avanzado, porque juega con los valores de los comentarios o de los tags. Después tenemos la parte MED, que es el Multiple Exit Discriminator, que como les decía es justamente la conexión de un sistema autónomo a otro cuando tiene más de dos interfaces. El Originator ID, que es la Route Reflected del originador. Después tiene para la parte de Cluster List, que es una lista de clusters a nivel BGP. Y después tenemos la parte del Cluster ID, que es justamente el identificador como lo tiene en OSPF. En OSPF le puedes generar como tal el Router ID con la interfaz loopback o con la interfaz más alta o de forma manual. Y bueno, y también tiene un atributo que es weight y no se puede caracterizar en ninguna de estas como mandatorias, discrecionales bien conocidas, transitivas opcionales o no transitivas opcionales. Es la característica o el atributo weight, que es como tal propiedad de Cisco. Bueno, es necesario aprenderse eso a nivel configuración para saber justamente. En un video posterior a este veremos una configuración avanzada de BGP donde estaremos comparando todos los atributos. De momento en este video solamente se va a ver el weight, el local preference, el ASPath, el MED, para ver cuál es su funcionamiento. Tenemos 6 estados de los neighbors, en los cuales se pueden ver a través de un debug. Debug IP PGP y te muestra todos los estados. Los tipos de paquetes son 4, el Open Update, el Keep Alive, el Notification, y aquí tenemos prácticamente con estos comandos que lo puedes ver poniéndole pausa. Cabe mencionar que las notificaciones, el mensaje de notificación, por aquí les marco con flechas verdes justamente los 4 tipos de notificaciones, y con flechas azules, verdes, verde, azul, parte de la información. Y aquí lo importante es, o lo que quiero resaltar, es la parte de la notificación, que prácticamente está mandando las notificaciones errores de códigos de errores. Ahí es para que le des pausa y lo observes a detalle. Toda la presentación.
Y los tipos de redes, hay stub, multi-home y transit. Estos tipos de redes prácticamente los podemos ver de la siguiente manera. Las redes stub están siendo consideradas como single home o dual home. El single home pues es estas características. Después tenemos los multi-home, que son sistemas autónomos con más de dos links, y las redes tránsito. Cabe mencionar que cada ISP tiene formas de compartir las rutas. Hay mensajes que son default route only, full updates y partial updates. Puedes ponerle pausa para poderlo verlo a detalle. Y bueno, vamos a empezar con la configuración. Esa es una configuración básica. Cuando quieres configurar un Exterior Border Gateway Protocol, pues la configuración es muy sencilla. Y la configuración de un IBGP, como lo puedes ver, es algo muy sencillo. Y adicional a esa configuración también lo puedes hacer a nivel loopback con el update source. Aquí les pongo dos ejemplos, que es a través de un multihop 2 y multihop 3. La configuración a través del loopback solamente se puede realizar cuando lo haces con sistemas autónomos exteriores. No se puede realizar en conexiones internas. Y bueno, aquí les pongo los comandos que se deben de aplicar para configurarlo. Lo pueden simular en GNS3. No sé si en Packet Tracer soporte el loopback, el update source, pero pues sería que lo pruebes. Aquí te dejo los ejemplos para que lo pruebes. Jala de forma correcta. Y ahora, una forma para poder identificar todas las rutas en una tabla de BGP es los regular expression. Los regular expression son valores y como tal expresiones que nos van a poder ayudar y buscar una interfaz o un prefijo de forma más rápida. Aquí lo dejo para que lo veas. Unos ejemplos son a continuación los que estoy mostrando. Tenemos esta tabla del router 8, que el router 8 es este, y está aquí en esta topología están todas activas las interfaces. Entonces, esta es la tabla de ruteo. Como te puedes dar cuenta, hay valores que no están siendo, no es como en el show IP route, que te muestra que fue aprendido por OSPF o por IRP o por RIP. O por IS, entre otros. Entonces aquí les muestro algunos ejemplos para que los puedas ver a detalle. Y a la par, ¿qué pasaría si pudiéramos ver una tabla de BGP de algún ISP? Bueno, pues eso es posible a través de algo que se llama route servers. Los route servers son equipos que pone a disposición alguna compañía, algún ISP, para que lo puedas ver de manera pública. Tú le pones en Google y hay diferentes páginas, prácticamente las puedes encontrar muy fácilmente, y estas te permiten ver las tablas de ruteo para que puedas ver tu propio prefijo, cómo está siendo anunciado, cómo es que lo ve otro router en diferente locación del mundo, o simplemente para que investigues cómo son los saltos de sistemas autónomos y qué segmentos de red. Por ejemplo, yo aquí estoy en el route server Warrior.net, el usuario es reviews y password reviews. Aquí hay bastante material para que puedas fortalecer tus conocimientos de BGP y puedas poner a prueba los regular expression. Aquí vas a encontrar equipos Cisco, Juniper, entre otros. Bueno, puedes encontrar aparte de Cisco otros según los que estén ahí. Y bueno, agregando en la parte de regular expression tenemos también comandos muy importantes, como son los advertise routes, que te muestran cuáles son los prefijos que le estamos enviando al vecino, el PATS, que es qué trayectoria de sistemas autónomos tiene el sistema, el otro neighbor, por cuáles sistemas autónomos está brincando. Por ejemplo, aquí podríamos saber que del router 4 para la conexión del neighbor 204.7, que es el router 7, él sabe que está pasando por el sistema autónomo 700, 300 y el 100. Prácticamente aquí sabemos que hay 1, 2 y 3, que es 1, 2, 3 y 4 sistemas autónomos involucrados, contándose el mismo. Y por aquí tenemos un show IP BGP neighbors, la IP y los routes. Prácticamente esta información nos es muy buena, ya que en algunas ocasiones vamos a ver que vamos a tener el prefijo y por debajo ya no va a mostrar, va a tener un espacio en blanco. Pues prácticamente ese es como una repetición, por eso ya no lo pone BGP.
Y prácticamente con este comando vamos a ver cuáles son los segmentos a dar en el siguiente next hoop. Este es el next hoop que les comentaba. Y también tenemos valores de la métrica, del local preference, del weight y del path, que también vamos a ver a detalle. Otros comandos son el IP BGP, posibles next hoops y el best route, prefijos de tablas y labels y prefijos aprendidos mediante IGP. Todos estos comandos son muy útiles, muy buenos. Bueno, ¿qué es un route reflector y cuál es comparado con su full mesh? Por default, BGP, si supongamos que esta interfaz y esta interfaz están apagadas, no existen, toda la información que le estén mandando R8 a R6 se la va a compartir a R5, pero R5 ya no se la va a poder compartir a R4 y viceversa. R2, la información que le esté dando R4 se la va a compartir a R5, pero ya no R5 a R6. Esto es porque tiene como límite un salto. Justamente, ¿qué pasaría si en este caso tuviéramos estos mismos routers? Este router le compartiría a este router la información y él nada más le podría compartir la información a un router adicional. Pero él, por ejemplo, él ya no le compartiría la información acá. O este router ya no le compartiría la información. Este router ya no se lo podría compartir acá. Lo importante de aquí en el router reflector es saber identificar, justamente como aquí lo comparte este diagrama, el router reflector es justamente ya que al configurarlo aquí, le va a compartir de forma automática el reflector hacia acá. Él se lo va a compartir acá, 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 de este lado y de este lado. A diferencia de un full mesh. Un full mesh se tendría que hacer la conexión R4 R5, R4 R6, R6 R5, R6 R4. Y aquí tendría que hacerse, supongamos que este es el 1, el 2, 3, 4, 5, 6. Se haría un full mesh aquí completo, ¿no? O sea, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 4, el 5, el 6, el 3 con todos, para que puedan compartir los segmentos. Aquí dejo una configuración del router reflector y cómo sería del full mesh. Y tenemos la configuración de peer groups. Los peer groups es una manera de agrupar diferentes neighbors para poder configurar las adyacencias. Estas adyacencias, como tal estos grupos, tienen la ventaja de que sería una configuración mucho más rápida. Voy a agilizar un poquito más la presentación para no hacer tan pesada la parte teórica y podamos ir directamente a la parte práctica. Una sumarización es la sumarización como la hemos visto previamente en los otros protocolos OSPF, BGP, IGRP, RIP. Es una sumarización como tal, que donde se acotan los prefijos o como tal las máscaras y ya. Hay dos maneras, una que no recomienda Cisco, que a través de una IP route, no el 0. Y la otra, bueno, esta es aquí como se vería la tabla de ruteo. Y la otra que se recomienda por a nivel BGP, que es el Aggregate Address. El Summary Only nos daría la capacidad de solamente publicar esa ruta, ya que en este ejemplo solamente comparte la ruta, máscara 23 es el ejemplo, y también comparte los segmentos que publica. Y no, nada más publica así que el segmento de red que tiene. Ese es como se vería antes y este es como se vería después. Aquí nada más vemos máscara 22. Bueno, ya en la parte un poco más como que intermedia tenemos un tema de route filter. El route filter es justamente para identificar qué segmentos o qué prefijos, mejor dicho, son aquellos que podemos compartir con nuestros propios neighbors, en nuestro propio sistema autónomo o con sistemas autónomos interconectados. Prácticamente hay tres maneras de hacer route filter. A través de listas de acceso, que podrías poner la lista de acceso y el distribute list en el neighbor. El prefix list, que es el más ocupado en la vida laboral, que utilizas el IP prefix list más el prefix list del neighbor, y utilizas el route map, que es el route map, un IP prefix list, y utilizas un route map en el neighbor. Esta es una manera de configurar el access list. Ahí tenemos el antes, el después. Y tenemos una manera de configurar, este fue el access y este es el prefix. Esta es una manera de configurarlo. Aquí lo que estamos haciendo, y lo vamos a ver en la práctica, es la manera en que se están propagando las rutas. Y esta es la manera en que se configuraría el route map. Aquí tiene la configuración en R1, en R2, es el después de R3 y de R4.
prácticamente el cómo se ve. Esto lo vamos a ver, lo vamos a hacer a nivel de laboratorio. Y bueno, cada vez que hagamos una deformación o una modificación en el route filter, por ejemplo, con los filter prefix list o el route map o access list, vamos a estar haciendo uso de lo que son los clear commands. En especial vamos a ocupar lo que sería el clear IP BGP. Aquí vamos a poner un asterisco que sea de salida y la de entrada. Con estos dos comandos vamos a hacer un reinicio suave de toda la tabla de que se publica. Aquí en este caso es solamente aplica un neighbor. Si aplicas la IP de ese neighbor, la lista de salida y de entrada, y estos dos son los que vamos a hacer uso. Aquí comparto la tabla para que sepas que también existen esos reinicios a nivel comando. Bueno, y ya en la parte de atributos o como tal el path selection, tenemos la manera de seleccionar el weight. Esa es la configuración por defecto que aplica directamente, lo aplica brutalmente. El weight, como lo recordamos, es una manera de darle prioridad o peso en el router local. Y lo puedes seleccionar también. Esto lo aplica cuando aplicas un weight de manera por defecto, lo aplica a todas las rutas. En este caso lo estamos aplicando en el router 6. Y aquí le está dando prioridad para sacarlo, pero sobre todas las rutas que le publica R8, le está dando esa prioridad a todo. Aquí lo podemos ver antes, tiene un weight 0 y aquí le está dando un weight de 200 a todas las rutas que le está publicando el 202.8. El 202.8 es el router 8 sobre esta interfaz, a diferencia de como si lo hacemos con un route map. En el route map nosotros aquí le pusimos colocarlo con 150 y le dijimos que solamente lo hiciera sobre el segmento 10, 100, 100, máscara 22. Aquí es la manera de colocar el prefix list, que es de máscara 22 y menor que la máscara 24. Entonces por aquí se colocó de 150 solamente a 4 segmentos correspondientes a esta lista de acceso. Es el antes, tenía 0 en weight, y el después. Después, como lo habíamos visto, el local preference es una distribución que se propaga en todos los routers internos. Estos routers internos, por ejemplo, lo vemos aquí en el antes y en el después. Prácticamente aquí local preference por default es de 100, y cuando lo aplicamos y lo modificamos en el mismo router en el que lo aplicamos no se ve ningún valor, pero el local preference como lo comparte con diferentes routers internos, en los otros sí lo vamos a poder ver cómo se modifica. Antes tenía un valor de 100, al igual que acá, pero una vez aplicado este comando ya tiene un valor de 250, siendo que en el router donde se configuró no te muestra el local preference, pero sí te lo muestra en los otros routers. También te lo mostraría en R4 y R5. R4 y R5. Después, aparte de que tenemos, y obviamente este te lo aplica a todas las rutas, es decir, que si todas las rutas, por ejemplo aquí lo podemos ver, que todas las rutas que se aprenden por el 202.8, que es el router 8, le va a aplicar toda ese valor de local preference hacia allá, cosa que podemos modificar, tunear de manera más ágil con un route map, ya que, por ejemplo, después del router 6, como podemos ver, tiene un valor. Aquí pues sí nos muestra en el router en el que lo configuramos. Aquí le aplicamos un local preference de 230 y ya no de 250 como le hice en este ejemplo. Aquí es 250, aquí tiene 250, pero este es 250. Aquí requiero modificarlo. Es en vicio. Entonces este es de 250, Entonces de este lado se tiene un valor de 230, como lo podemos ver, y se queda este valor por default, ya que solamente se lo permitimos a este segmento. También lo podemos ver en R5, tiene un valor de 230 para la prefix list. Se puede hacer con un access list o con el prefix list, cualquiera de los dos es posible, y estos los deja de la misma manera. Y el router 4 tiene el valor de 230 y el otro pues lo deja por default. Este I significa que lo conoce internamente, y aquí podemos ver internal. El mayor que significa que es la mejor ruta, mayor que, y el asterisco significa que es una ruta válida, que es posible conocer. También vamos a ver la R, que es como tal que lo conoce a través de un protocolo IGP. También lo vamos a ver muy a detalle en la parte práctica. La parte del atributo ACPath
tiene la característica de poder modificar los saltos. Por ejemplo, en el router 8, para poder llegar a los segmentos 10, 150, 100, aquí si se dan cuenta estoy utilizando un regular expression, el show IPBGP regx -500, el gato, como lo podemos ver en el anterior, es todo lo que está publicando el sistema autónomo 500 sin importar los saltos. R8 está en el sistema autónomo 900 y le pregunto por todo lo que está publicado en el sistema autónomo en el sistema autónomo 500, que prácticamente es el 10, 150, 100. Una disculpa si voy algo rápido, pero esto es para que el video no se haga lo más extenso, ya que es demasiado, y la idea es mostrar todo el contenido de BGP de manera compacta y no tan complicada. Entonces tenemos que, por ejemplo, el router 8 tiene el conocimiento de el 202.2. Su siguiente salto es el 202.2 y aquí conoce los prefijos 150 que viven de este lado. Entonces sus brincos solamente es del router 8 que vive en el 900, brinca el 500 y ya llega de forma interna. ¿Qué pasa cuando yo configuro el router 6? Aquí en este ejemplo están apagadas esta interfaz y esta interfaz y esta. Están apagadas estas tres interfaces, de tal manera que en vez de conocerlo 700, 500 o 700, 300, 500, llega a través de en este caso llega esta es la mejor ruta, 700, 300, 100 y 500, y llega de manera local. A diferencia, su siguiente salto sería el 207. Aquí no lo consideraba el 207.7 porque lo encontraba directa por esta interfaz. Al considerarlo por la 207, su siguiente salto es el del router 7 y por ende ya hace todos los saltos. Dice, si en un momento dado llega a fallar R7, o sea todas sus dual interface, lo voy a mandar por esta interfaz, independientemente de que sean diferentes saltos. Y ahí cabe mencionar la prioridad del path selection que vimos, o sea, toma en cuenta primero el weight, el local preference, etc, etc. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero esta es la manera en que se modifican los saltos de los sistemas autónomos. Aquí utilizamos un route map. El route map puede ser utilizado con un IP prefix list o con un access list. Y de los últimos atributos que estaríamos viendo como tal, sí, atributos, sería el MED, el Multiple Exit Discriminator. Este modifica el valor de métrica de una interfaz y, como lo había dicho al principio, solamente está interactuando cuando un sistema autónomo se conecta con otro sistema autónomo, pero con más de dos interfaces. En este caso, aquí lo que estamos haciendo es en el router 8, la conexión hacia el router 7. El router 8 estamos preguntando por todo lo que se publica en el sistema autónomo 700. Aquí va a haber todos los 10.200. Su siguiente salto antes de aplicar el comando es el 207, lo ve de este lado. Y aquí, como vemos, la métrica es para 0. Al modificarle estos comandos, ya no prefiere el 207, sino prefiere el 208, ya que la métrica que le pusimos a la 207 fue de 1850, y pues aquí lo pusimos que aplicara para todo el segmento. Al seleccionar el route map con el prefix list, podemos jugar justamente con el segmento y con la máscara que se tiene ahí localizada. Bueno, y ya para la parte final vemos lo que es el AS Path Access List. Prácticamente aquí en todos los ejercicios vamos a ver en la parte también práctica que hay ocasiones en que router 4, para poder alcanzar los segmentos del router 3, utiliza el brinco por acá. Prácticamente está utilizando el sistema autónomo de la compañía de un data center, o está utilizando los brincos de un sistema autónomo que no brinda como tal tráfico de red. No es un ISP o no es como tal una entidad que pueda ser prestada para dar saltos. Entonces justamente estos comandos nos ayudan a que el sistema autónomo 100 le diga tanto al ISP3 como al ISP5 que él solamente va a recibir, solamente está conociendo todo lo que alberga o todo lo que vive en el sistema autónomo 100. Ya no va a propagar como tal las rutas. Por ejemplo, antes de aplicar estos comandos en el router 1 y en el router 2, R4 veía la 10.100. La 10.100
son los que viven, es decir, aquí le preguntamos qué es lo que vive en el sistema autónomo 300 y ve todos estos segmentos, ve del 10-100, 10-100, del 100 al 107, que son todos los que están publicados de esta manera. ¿Y cuáles eran los saltos que daba? Decía, voy a pasar por el sistema autónomo 100 al 300 y ya de forma interna llego 100, 300 y llego. Con los comandos, justamente aquí tenemos apagadas estas interfaces, esta y esta, para que aplique el concepto. Después de aplicar estos dos comandos, vemos que el salto es 900, 700, 300. 900, 700 y 300. Este comando puede ser útil para discriminar tráfico que nosotros no queremos generar hacia otros sistemas autónomos. Y bueno, después de esta parte teórica que puede llegar a ser un poco aburrida, vamos a ver la parte de Hands-on Lab, donde vamos a ver a grosso modo lo que hemos visto en la parte teórica, pero pues ya con el laboratorio listo. Bien, pues seguimos, vamos a empezar con el Route Reflector. Justamente vamos a iniciar trabajando en R4, R5 y R6. Para eso vamos a apagar estas interfaces y vamos a iniciar el equipo. Como dato adicional, por si se ocupa, estoy ocupando la versión 1.3.11 de GNS3. Y bueno, prácticamente vamos a estar trabajando acá. Route Reflector. Como les había comentado, BGP no comparte la tabla de ruteo cuando llega al sistema autónomo, solamente lo comparte un salto, es decir que todo lo que recibe R4 no lo va a ver R6 y todo lo que recibe R8 no lo va a ver R4. Aquí cabe mencionar que están apagadas estas tres interfaces. Vamos a corroborar que efectivamente también este laboratorio se los dejo para que lo descarguen en Mediafire y puedan hacer uso de los equipos y se puedan pues ahora sí que jugarle ahí un rato, ¿no? Entonces R4 debe estar apagadas estas interfaces. Do show IP interface B. Tenemos apagadas la 1.0 y la 1.1. 1.0 y 1.1 están apagadas. Después en R5 requerimos que estén apagadas. Do show IP interface B. La 1.1, entonces la 1.1, ahí está. Y justamente ahora vamos a proceder con qué es lo que ve R4. Bueno, pues el comando para ver qué es lo que está recibiendo por BGP es el show IP BGP. Checar que por ejemplo todas estas interfaces, todos estos comandos, bueno, vamos a mencionarlo, ¿no? En teoría, él jamás va a haber un salto por la 202.8 y la 203.8. Si la ve, porque la ve, si no la ándale pues, es que se va a cerrar el router 5, ahí está. Show IP, do show IP BGP, do show IP BGP. Y si nos damos cuenta, justamente todo lo que ve el router 4 lo ve por la 102.2. Por aquí tiene uno interno. Estas internas, aquí está, es activa, mejor ruta y es interna. Quiere decir que el siguiente next hop va a ser su equipo interno. En el equipo interno sí se vale el next hop que sea así, 35.2, 35.2, ya que el router 5 está publicando y tiene localmente la 10.150. Vamos a verlo con un do show IP interface B. Prácticamente estas son sus loopback. Y de manera local do show run section BGP. Con el section vemos todo lo que es el bloque del run. Justamente está publicando. La diferencia entre el neighbor y el network es que una vez que se conectan son vecinos. Como lo vimos en las diapositivas, si puedes regresarle y verlo a detalle, estos son vecinos y por ahí te puede ver la parte interna y la parte externa. Pero cuando tú publicas el network, es justamente tú le dices a tu sistema autónomo, el interno o al externo, que justamente tú ves ese segmento o ese prefijo. Como bien dicen, no es justo que tú anuncies a internet que tú tienes un prefijo si obviamente no lo tienes, ¿no? O sea, hay parte de la ética y del profesionalismo que no lo harías. Pero bueno, entonces viven en el router 5 y su siguiente salto, aquí podemos saber que esto es interno, ¿no? Vale. Y también vemos que los siguientes saltos de todos los segmentos que ves con el 102.
¿Qué pasaría con el router 6? El router 6 jamás va a haber un salto por el 102.2. Show IP BGP. Todos los saltos que conoce y todos los segmentos prefijos que conoce son por el 208, que es esta interfaz. Por aquí nos está dando los saltos. Por ejemplo, si queremos llegar a los 10.100, todos a los 10.100, que son todos estos, dice, yo voy a llegar dando saltos a la 900, a la 700 y a la 300. Si quiere conocer, por ejemplo, las 10.200, 10.200, las 10.200 viven acá, daría el salto al 900, al 700. Y si quiere conocer los segmentos, bueno, estos son los internos. El router 4, si quiere llegar, por ejemplo, y aquí ojo, ¿no? Porque el router 6 no estaría conociendo todo lo que tiene el Enterprise del sistema autónomo 100. Entonces prácticamente el router 4 solamente lo conoce y estaría compartiendo para poder llegar a los segmentos 10.10 y 10.20, que son estos, 10.10, 10.20. Su siguiente salto siempre va a ser el 102.2, ¿vale? Por aquí tiene una métrica, que es cuando más de dos interfaces se conectan en el sistema autónomo. Aquí sería interesante ver el por qué lo muestra de este lado. Después, para poder llegar a los 10.100, sus brincos serían 100 y 300. Como lo habíamos mencionado, no queremos que el customer, o si nosotros fuéramos los administradores de este data center, no nos gustaría que nuestro sistema autónomo fuera un medio de transporte para poder alcanzar de un ISP a otro ISP. Eso lo vamos a ver en la parte final. Y después, estos dos, que son el 10.150, estamos en el router 4, ya lo habíamos visto, lo conoce por el next hub, que es el siguiente salto. Esto prácticamente vuelve a aparecer porque, por ejemplo, le doy yo enter y justo ahí se detiene. Entonces ahí me detuve en la 10.150, si le doy enter me va a seguir apareciendo normal. Pero si yo le pongo la barra espaciadora, al momento de poner la barra espaciadora me vuelve a colocar esto. En sí, esto es lo que veríamos bien ordenado, ¿no? Y bueno, después tendríamos la 10.150. Si queremos conocer la 200, nuestro único salto es la 102. Daríamos a la 100, a la 300 y a la 700. Aquí vive la 10.200. Y si queremos conocer la 250, daríamos un salto mayor, ¿no? Utilizaríamos la 100, 300, 700 y la 900, ¿vale? Bueno, pues vamos a configurar el route reflector. En el route reflector de la presentación habíamos visto que era de esta manera. Después de que hagamos estas neighbors, nuestras tablas de ruteo, nuestras tablas de BGP van a crecer enormemente. Y bueno, vamos a configurar, esto se configura en el router 5. Esta es la manera en que se hace la vecindad. Ya tenemos la vecindad entre ellos. Tenemos también esta vecindad y esta vecindad. Solamente vamos a colocar este comando y este de acá. Y este nos vamos a R5. Actualmente no hay un route reflector. Y vamos a poner el neighbor. Obviamente primero nos colocamos en el router BGP correspondiente. Actualmente tenemos el 500. Nos mete. Pero ¿qué pasaría si yo intento meter otro sistema autónomo? Dice que BGP ya está actualmente corriendo y solamente te permite correr un BGP. El actual BGP que corre es el 500, ¿vale? Solamente te permite un sistema autónomo por router, a diferencia de OSPF o de IGRP, que tú le puedes poner diferentes IDs de sistemas autónomos diferentes y te trabaja sin ningún problema. Bueno, pues ponemos el neighbor. En este caso vamos a poner el neighbor, que es el 1635. 1635.10 1635.10. El remote sistema autónomo es el interno 500 y el otro corrección. Este sí ya lo tenía. Y aquí es el route reflector. Es que lo quito. Ok. Ahí está. Y ahora va a ser el 1.
Ahora ya hizo las adyacencias. BGP, una de las características es que no actualiza de forma tan rápida la tabla de ruteo o su tabla de BGP. Para eso vamos a hacer uso de los comandos, más específicamente en los route filter. Vamos a ver si de entrada este ya lo conoce. Ahí está lo que mencionaba. Ahorita no, ya empezó a aprender. Mira. Ahorita el ya, que es el router 4. El router 4 justamente ya conoce brincos, ahora sí. Vamos a ver, que ya lo he actualizado todo. Por ejemplo, ya conoce, para poder llegar a la 10200, que es la que vive de este lado, es la 10200, ya no da el brinco por acá. Sabe que ya puede llegar más rápido de este lado, entrando a la 900 y la 700, ya no daría la vuelta de este lado. Cuando tiene un espacio, como les comentaba, es el mismo segmento de red abajo. Esto quiere decir que es la mejor ruta para poder llegar a este segmento. Aquí tiene dos opciones. Una es llegar por el next hub, somos el router 4, por la 202.8, y la otra opción es por llegar por la 102.2. Estos son los sistemas, los saltos que da. Obviamente va a preferir el de menor saltos, con el, según vimos la métrica o como tal la preferencia de atributos, el path selection. Y bueno, ¿vale? Y ahora router 6 ya no va a dar toda la vuelta. Router 6 show IP BGP. Este antes era su tabla de ruteo de BGP, y pues ahora es esta. Como se pueden dar cuenta, pues ya le está compartiendo router 4, ya se lo comparte R5 y R5 R6, y lo que manda R8 R6 se lo da R5, y ahora R5, como ya es reflector, ya se lo comparte R6. Y esta es su tabla de ruteo de BGP. Ok, eso es prácticamente route reflector a grosso modo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a activar las interfaces de R4. Vamos a interfaz sería el 1.0, no shutdown, porque vamos a ver cómo van a crecer esta tabla de BGP. Y también vamos a hacer que levante la interfaz serial 1.0, 1.1, no shut, y la interfaz 1.1 del router 5. Interfaz serial 1.1, le ponemos el no shoot. Y ahora sí, do clear IP BGP. El asterisco significa una IP, aquí le vamos a poner la cualquiera. Tanto de entrada, lo vamos a reiniciar un reinicio suave, como de salida. También aquí do clear IP BGP de in y de salida. De todas maneras, aquí nos va a mostrar cuando sus interfaces hayan levantado. Por ejemplo, aquí ya levantó con el 204.7, que es este. Faltaría con el 150.3. Ahora, también como lo vimos en los comandos, en la presentación, hay comandos que son de sumarización. Por ejemplo, con el do show BGP te muestra toda esta interfaz. La información es el sistema autónomo, el identificador del router. Te muestra cada cuando se están escaneando los intervalos, los números de actividades de BGP que hay, así como las trayectorias. Y te muestra también por aquí los estados del neighbor. Por ejemplo, este está en idle, probablemente ya está ocupado, quiere decir que no está avanzando el 153. Ahorita vemos por qué no levanta este. Y te da la información del neighbor, el sistema autónomo en el cual vive. Por ejemplo, aquí, si yo me está diciendo que soy el sistema autónomo 500 y me dice que mi neighbor es en el 500, pues aquí ya sé que este es un Interior Border Gateway Protocol. Y aquí, al ser diferente, pues ya también nos lo está anunciando. También podríamos decirlo con el neighbor, ponerle la IP, por ejemplo 192.168.102.2. La información aquí nos dice que es un external, que vive en el sistema autónomo 500, o lo podríamos, por ejemplo, poner esta IP, que ahí va a decir ya el interno link. Te da las notificaciones, los mensajes, y también te da la lista de por aquí está, justamente aquí, cuál es la sesión, la IP del localhost, que es la 35.1,
Esta es la 35.1 y su puerto local, que es el puerto que utiliza BGP, es el 179 y el puerto del vecino es el 26.564 y la IP es la 35.2. Y así nos podríamos hacer todo un resumen. Prácticamente con el show IP BGP Summary podríamos hacer, para que no nos muestre toda esta información, podemos poner el pipe y le podemos decir begin justamente cuando aparezca este neighbor. Entonces le podemos poner inclusive nada más day y ya nos lo manda más rápido. Aquí nos dice hace cuánto tiempo levantó, entre otras. Bueno, vamos a hacer el troubleshooting de la 153 do show IP interface break. 204, nosotros tenemos la 150.4. Aquí dice que es up-down. Vamos a corroborar cuál es el estatus de R3. Do show IP interface break. Y es en la interfaz serial 10. Está administrativamente abajo. Entonces pues ya le daríamos al service provider, oye, pues bueno, eso sería un error muy básico, que sí suele pasar, ¿verdad? Pero pues hasta eso hay que revisar con mucho cuidado. Do show IP interface B. Ahora sí ya dice que ya levantó. Esperamos aquí a que haga de ciencia. Por aquí podemos poner el do debug IP BGP. A ver si alcanzamos a ver cuando levanta. Perfecto. Y un debug. Do un debug. Bueno, pues aquí vemos que pasa del estado open del activo al OpenSend. Después pasa del OpenSend al OpenConfirm y OpenConfirm al Establish. Previamente tuvo que haber pasado del idle, que es en el que se encontraba, al active. Y del active, aquí está, justamente del active al OpenSend. Y bueno, aquí son, como estamos viendo, cómo es que se levanta con el debug. Ok, y bueno, justamente si ahorita vemos el status, ya todos le están enviando prefijos. Este le está mandando 16 prefijos, este le manda 20, 16, 16 y 16. Y bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues la tabla de BGP, do show IP BGP. Vamos a ver segmentos de red, prefijos, ya con alta redundancia. Cómo fue que cambió, como les había mostrado en la presentación. Pues hay una tabla de BGP bastante amplia. ¿Y qué es lo que sucedería con un BGP cuando prácticamente son segmentos más pequeños, como lo habíamos visto aquí con el regular expression? Aquí tenemos prácticamente que esta es la tabla de BGP que estamos viendo. Bueno, esta es de R8. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando viéramos con el route servers, que viéramos toda esta información? Bueno, pues tanto los comandos de búsqueda rápido como los regular expression apoyan demasiado, porque por ejemplo, yo siendo R4 quiero identificar qué es lo que está publicando el sistema autónomo 300. Entonces yo le puedo poner do show IP BGP regexp, ese es el comando, y todo lo que termina en el sistema autónomo 300. Eso es lo que nos va a dar. Estas son las posibles rutas. Por ejemplo, vamos a analizar esta. Dice, soy R4 y dice, yo conozco 4 posibles rutas para llegar al 10100. La posibilidad número 1 es que mi siguiente salto sea la 203.8. Los saltos que daría serían la 900, la 700 y llegaría a la 300. Después conozco el siguiente salto, que es el 153, que justamente es la mejor ruta, que sería 300, brinco al 300 y ya llego, justamente por eso la está escogiendo. También puedo llegar a través de mi siguiente salto, que es el 204.7, que sería el router 7, llegaría al sistema autónomo 700, llegaría al 300 y ya estaría dentro de... pero también puedo llegar a través del sistema autónomo 100, que mi siguiente salto sería el 102.2. Y ojo,
¿Cómo es que router ve el router 5? Es muy importante saber que el Next Hub, como lo había mencionado y como lo he recalcado, no es el Next Hub interior, sino es el Next Hub, a menos de que sea por BGP e IGRP. Vamos a verlo. Do show IP BGP regexp todo lo que finalice en el sistema autónomo 300. La 10.100, su mejor salto es por la 203.8. Aquí vamos a ver, bueno, eso mejor lo vemos aquí en el nivel Enterprise. Vamos a ver justamente de por qué lo está conociendo de esta manera. Pero su siguiente salto es el 203.8, que sería 203, 198, 192, 168.203.8. Prácticamente el router 5 para poder llegar lo está mandando de este lado y el router 4 lo manda de la 153. Aquí sería interesante ver por qué BGP lo manda por un lado, el router 5 lo manda al sistema autónomo 900 y el router 4 lo manda R3. Interesante. Pero bueno, no sé si tenga que ver la parte de la sincronización. Que la sincronización es cuando la IP, cuando un router lo está publicando y si no existe el Next Hub ya no lo publica. Por eso es do show run section BGP. Y por default cuando tú configuras tanto estos dos y ya aparecen por default. Pero justamente la no sincronización está configurada de esa manera para que cuando el router conozca una IP o un segmento no la publique a menos de que realmente la conozca o el siguiente Next Hub sea válido. ¿Vale? Vamos a ir cerrando la primera parte de este video. Ya va a ser casi una hora de video, en donde hemos explicado más que nada el cómo es que funciona BGP, ¿no? O sea, entendiéndole, para que ya no, al ver una tabla de ruteo como esta, ya no sea completamente ajena. Vimos la tabla de ruteo, cómo fue que cambió con el router Reflector, cómo fue que cambió de pasar de tener nada más el salto a la 102.2 a tener diferentes saltos, como son el 203.8, 153, 204.7, 102.2. Y vamos a ver nada más para finalizar cómo es que cambió la tabla de ruteo de él, la de BGP. También creció. Y bueno, estos son los sistemas autónomos. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, show IP BGP, quiero ver qué es todo lo que está publicando y donde mi primer salto sea el segmento, el sistema autónomo 900? Bueno, pues le pongo este comando. Bueno, y conozco todo esto. Obviamente habrá prefijos que los conozca, aunque los conozco interno, no son mis mejores rutas, pero justamente aquí los estoy viendo. Ahora, quiero saber en qué momento, no importa si sea bueno, esto sería al finalizar, ¿no? Por ejemplo, este es al finalizar, que es lo que publica el sistema autónomo 900 y cómo es que llego. Mi mejor ruta es la 202.8 y si falla la 202.8 lo voy a conocer de forma interna con la 203.8. ok, o por ejemplo también puedo poner el show IP BGP neighbors y por ejemplo voy a decirle por ejemplo 10.250.100.0 y estas son las posibles rutas que tengo. Vamos a ver una que tenga el router 5, por ejemplo. Vamos a verle esta. Do show IP BGP, la 10.100.101.0 y me va a mostrar justamente estas. Bueno, aquí está mostrando 3. Estoy viendo la 10.100.101.
10, 100, 101, tengo prácticamente 3 posibilidades. Y bueno, pues aquí me da información como cuál es la métrica, local preference, cuál es, si es válido internal, el tipo de saltos que da. Y también puedo hacer el best, poner por ejemplo, si yo estuviera aquí y yo quiero saber, por ejemplo, pues de plano, cuál es la mejor ruta para la 1020, o sea, sin buscar en el show IP BGP, o sea, para no buscarlo así manualmente, etc. Yo lo puedo, por ejemplo, poner así: show IP BGP, ponerle la 10.20.0.0 y ponerle PESPAT. ¿Cuál es el mejor camino para llegar ahí? Pues me dice que el siguiente salto es por la 102.2. Soy el router 5 y me dice que el siguiente salto es la 102.2. Ese sería, lo está conociendo de manera interna porque lo está conociendo a través de este. Y bueno, entonces estábamos viendo así. ¿Qué es lo que finaliza o qué es lo que publica el sistema autónomo 300? ¿Y qué tal si ahora le queremos preguntar al router 5? Dime cuáles son los prefijos que alcanzas cuando tienes como primer camino, como en el intermedio, en el que es intermediario o que finaliza en el número 700. Para eso le vamos a poner ShowIP BGP regexp y le vamos a poner guión bajo 700 guión bajo. Y justamente ahí nos va a dar todos los valores que sean tanto al inicio como al final. En este caso solamente nos está dando a la mitad. Y no sé, cuando inicia y cuando finaliza. Eso es cuando queremos saber todo lo referente al sistema autónomo. ¿Ok? Y pues bueno, creo que esto complementa bien lo que vimos al inicio del video, que son los regular expression y también aquí los comandos de búsqueda. Es importante que ya que tengas, descargues el laboratorio, pues te pongas a darle con los BESPAT, los prefijos. Por ejemplo, aquí el ShowIP BGP labels, le pones con el ShowIP BGP labels y aquí nos da como que una sumarización más exacta de justamente de los segmentos de red que estamos aprendiendo por BGP. También un comando que es muy bueno, ShowIP BGP regexp. Queremos saber qué es lo que estamos publicando internamente, o sea, qué es lo que estamos anunciando. Pues aquí ya nos da que estamos anunciando, siendo router 5, publicamos la 150. También que otro, failure, esto lo vamos a ver en el siguiente video, que es cuando se conoce con el protocolo de protocolos internos. En este caso pues estamos utilizando EGRP para el sistema autónomo del customer o nivel enterprise, y aquí utilizamos OSPF. Cabe mencionar, bueno, eso ya lo vamos a ver en el siguiente video. De momento cabe mencionar que es muy importante que los routers internos conozcan el NextHub a través de un protocolo, ya sea BGP, que no se recomienda que sea un protocolo. También vamos a ver el por qué utilizar IBGP o por qué utilizar un IGP. Pero bueno, ese será en el siguiente video. De momento eso es todo. Si te es de utilidad, por favor recomiéndalo, comparte el video. De momento sería todo. Nos vemos en la segunda parte de BGP. Saludos, bye.